Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de preguntas de interpretación que se nos presentan al desarrollar un texto de comprensión de lectura. En un ejercicio de comprensión de lectura vamos a observar que existen tres tipos de niveles básicos. En realidad son cuatro, pero vamos a ver que son básicos tres niveles. Y esos tres niveles son los siguientes. Tenemos al nivel literal, al nivel inferencial y al nivel simbólico o interpretativo. En el nivel literal se encuentran las respuestas en el mismo texto. Es el nivel básico y primario, donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas al pie de la letra en el mismo texto. El mensaje entonces se encuentra escrito entre líneas en el mismo texto. En el nivel simbólico vamos a ver que es el nivel interpretativo, donde vamos a poder interpretar el mensaje que nos quiere transmitir el texto. Para alcanzar ese nivel tenemos que leer conscientemente el texto para poder entender lo que el escritor nos quiere dar a entender, ¿ya? Y tenemos después también el nivel inferencial, que es el nivel de los procesos deductivos, a partir de la información obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner aquí en práctica nuestra capacidad de deducción. En el nivel inferencial nosotros vamos a poder deducir ciertas afirmaciones de acuerdo a la lectura del texto. Un ejemplo del nivel inferencial o de la deducción o de la inferencia lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona está bien abrigadita, de pronto está con su chalina, está con su saquito, deducimos que tiene frío. Entonces, a eso se refiere el nivel inferencial, que a partir de lo leído nosotros podamos deducir una afirmación o una negación. En el texto, en el tema de hoy, perdón, también se nos presenta el tema de preguntas por argumentación. Las preguntas que encontramos en la mayoría de los textos son literales y preguntas textuales. Vamos a ver que los problemas o preguntas literales van a pertenecer al tipo de preguntas por argumentación. Son aquellas que van a reproducir una idea de la argumentación sin variación de las palabras. Las formas de preguntar de esos problemas literales van a empezar con las siguientes formas, mira. Con las siguientes formas de preguntas, mira. Según el texto ¿es correcto de lo leído que? Se afirma en el texto que, ¿qué ideas concuerdan en el texto? Marque la idea correcta. Entonces, todas estas preguntas que podemos observar pertenecen al nivel literal. Y las preguntas textuales son aquellas preguntas que van a indagar por ideas que no se repiten literalmente, es decir, al pie de la letra, en el texto, pero son equivalentes por su contenido. Y es decir, que se nos van a presentar en nuestras opciones, se nos van a presentar una afirmación o negación del texto, ¿no? Pero con otras palabras. Y las preguntas que acompañan a ese tipo de ejercicios son, según el texto es correcto que, según el texto es verdadero que, ¿cuál de las siguientes afirmaciones coincide con el texto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Muy bien. Para poder entender mejor este tema, vamos a desarrollar ciertos ejercicios de comprensión de lectura que se encuentran en la página 143 de nuestra guía. Vamos a desarrollar los primeros 4 textos. Y el texto número 1 empieza así. El día de Navidad de 1977, Charles Spencer Chaplin se llevó a la tumba a Charlotte, el más famoso de los personajes cómicos de la historia del cine. Chaplin fue un genio que conquistó el mundo con una sonrisa y su simpática forma de caminar. Nació en 1889 en un barrio marginal de Londres. Su infancia estuvo llena de amarguras y pobrezas. Esta etapa de su vida la plasmaría después en El Chico, de 1921. Su madre le enseñó el arte de la escena, que practicaba bajo el seudónimo de Sam Cohen, cómico judío, en barrios londinenses de baja estofa. Esta etapa la significó en Candilejas en 1952. Trabajó como florista, aprendiz de tipógrafo, mensajero, celador de un hospital. Debutó en London Club de Nueva York. Luego de una serie de películas intrascendentes, Chaplin encontró el personaje que lo haría inmortal: sombrero de hongo y bastón de bambú,
bigote pequeño, levita estrecha, pantalones anchos, zapatos largos y gastados, y sobre todo, un desaliñado caminar que recordaba a los pingüinos. Era un antihéroe, ni guapo ni alto, ni millonario ni famoso. Un hombre vulgar, siempre metido en líos por el imperioso deseo de ayudar a todo el mundo. Así lo vemos en El Gran Dictador, en Monsieur Paradox, en La Quimera de Oro, algunas de sus películas. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? A ver, ¿cuál es la idea principal de este texto? Nos está hablando de Charles Chaplin, ¿no? Nos está hablando de cómo es que él pudo conquistar el arte de la escena. Entonces, la idea principal sería lo siguiente, que Charles Chaplin fue un genio que conquistó al mundo con una sonrisa y su simpática forma de caminar, ¿no? Ese es el texto anterior, cómo es que logró inmortalizar a su personaje. La estructura del texto es analizante. ¿Por qué? Porque se encuentra, la idea principal se encuentra en el inicio del texto, aquí, donde nos dice Charles Chaplin se llevó a la tumba a Charlotte, el más famoso de los personajes cómicos de la historia del cine. Por el tipo de discurso nos damos cuenta que este tipo de texto es un texto narrativo, ya que nos está contando un poco nos está relatando un poco de la vida de Charles Chaplin. Y según el texto se afirma, vamos a leer, que Charles Chaplin mató a Charlotte. No, él dice que se lo llevó. Que Charles Chaplin hizo una serie de películas intrascendentes. Sí, eso lo está afirmando en el texto. Aquí lo dice, que después de hacer luego de una serie de películas intrascendentes, encontró el personaje que lo haría inmortal. Muy bien. Entonces, esto, como vemos, esta opción, Charles Chaplin hizo una serie de películas intrascendentes, está afirmando o está siendo afirmada aquí en el texto. Vamos a pasar ahora a desarrollar el texto número 2, también de la página 143, el cual empieza de la siguiente forma. A ver, empezamos. Mexicano hasta las cachas, arrancó sonrisas con el analfabeto, hizo llorar con el profe, descubrió fallas con el ministro y yo, bailó como nadie en el bolero de Raquel y brindó esperanzas en que yo fuera diputado. Su nombre completo, Portino Mario Alfonso Moreno Reyes, 1911-1993. Nació en la colonia Guerrero y creció en Santa María de la Ribera. El apodo de Cantinflas se originó de una carpa donde actuaba siendo de pareja con Stanislao Chilinski. Al ver sus titubeantes movimientos y su modo de hablar, alguien del público le gritó «Cuantinflas», «Cuantinflas», expresión que aludía al modo de beber. «¿Cuánto inflas? ¿Cuánto bebes?». Sus ocurrencias con el trasfondo de verdad, el bigotito y el pantalón amarrado a la cadera, el sombrero y el cigarro, en fin, todo lo que formaba su estilo propio. Encontró un hueco en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Esta ya aceptó el adjetivo cantinflesco, el sustantivo cantinflas y el verbo cantinflear, que significa hablar mucho y no decir nada. Para muchos, su comicidad es comparable solo a la del genial Chaplin. En este texto, entonces, nos está hablando de Mario Moreno Cantinflas y al inicio nos ha mencionado algunas de sus principales películas. Y nos está indicando que se ha incluido dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española los términos cantinflear, cantinflas y, a ver, aquí, ¿no? Y cantinflesco. Mira, cantinflesco como un adjetivo, cantinflas como un sustantivo y cantinflear como un verbo que significa hablar mucho y no decir nada. A ver, vamos a pasar a resolver los siguientes ejercicios. Indique la idea principal del texto. La idea principal del texto es la siguiente, que, a ver, la idea principal gira en torno a que la Real Academia de la Lengua, a ver, vamos a ver. El apodo de Cantinflas se origina en una carpa. Cantinflas arrancó risas con diversas películas. Mario Moreno Cantinflas era un cómico genial. La Real Academia de la Lengua ya aceptó el adjetivo cantinflesco. Cantinflas era al principio pareja de Stanislao Chilinski. Muy bien, entonces nos está hablando de
Mario Moreno Cantinflas, que era un cómico genial. Aquí nos dice, ¿no? Para muchos su comicidad es comparable solo a la del genial Chaplin. Y aquí nos estaba mencionando que Mario Moreno Cantinflas arrancó muchas risas. Muy bien. Entonces, ¿qué es correcto afirmar de acuerdo a lo leído? Que Mario Moreno Cantinflas arrancó lágrimas con el analfabeto e hizo reír con el profe. A ver, leamos. Arrancó risas con el analfabeto e hizo llorar con el profe. Entonces está mal, al revés, ¿verdad? Stanislao Zielinski le dio el apodo de Cantinflas. A ver, vamos a observar. No. ¿Quién le dio el apodo de Cantinflas? El público, ¿no? Y esta expresión aludía a beber cuánto inflas, cuánto bebes. A ver, sí. Sus ocurrencias, entonces acá sería falso. Sus ocurrencias con un trasfondo de verdad formaron parte de ese estilo propio. A ver qué dice acá. En fin, todo lo que formaba su estilo propio encontró un hueco en el diccionario. Muy bien, a ver, ¿qué formaba su estilo propio? Sus ocurrencias con un trastorno de verdad, el bigotito y el pantalón. Entonces observamos que la C es la respuesta correcta. Ahora vamos a pasar a desarrollar el texto número 3. A ver, en el texto número 3 dice lo siguiente. Ya sea porque de pronto sientes que cada burbuja aplastada calma poco a poco tu ansiedad, o quizás porque el sonido que producen al soltar el aire que retienen te parece delicioso, la verdad es que reventar burbujitas de polietileno, o sea, estas de acá que estamos visualizando, polietileno, siempre será un placer casi indescriptible. ¿Por qué produce placer? Normalmente, si a uno le gusta algo siendo mayor, es porque de cierta forma se relaciona con algo de su pasado. El reventar burbujitas es una forma de retrospectiva saludable, pues al hacerlo ocurre una regresión a la infancia. Todos llevamos aspectos de cada una de las etapas de nuestro desarrollo que por más que seamos adultos, permanecen latentes y se manifiestan con distintas conductas. En este caso, reventar burbujitas y disfrutar el sonido corresponde al periodo niño, porque es una conducta de juego y la capacidad de jugar nunca se pierde. Identifiquen la idea principal del texto. Vamos a ver que la idea principal del texto es la siguiente, que reventar burbujitas de polietileno siempre será un placer. Con respecto al texto número 3, escriba a qué tipo pertenece. Por su estructura vamos a observar que la idea se encuentra en el medio del texto, es decir, por la idea principal, ¿no? Esta sí corresponde a un texto analizante sintetizante. Por el contenido vemos que es un texto humanístico y por el tipo de discurso argumentativo. Según el texto, ¿cuál sería lo correcto? Bueno, según el texto, la afirmación correcta sería que aunque seamos adultos, todos llevamos adentro aspectos de nuestra etapa de desarrollo. Vamos a continuar con el último texto, el texto número 4, que dice, que nos habla acerca de los lunares. Los lunares en el cuerpo aparecen y desaparecen con la misma facilidad con que se va el sueldo de fin de mes. Esto no debería ser motivo de alarma, a menos que estas marcas en la piel empiecen a crecer, provoquen picazón o cambien de color. La mayoría de los lunares son inofensivos, pero algunos pueden transformarse y convertirse en cáncer. Exponerse al sol sin protegerse con crema bloqueadora de rayos ultravioletas tiene efectos nocivos sobre la piel. Hay varios tipos de cáncer de piel, pero el carcinoma vasocelular es el más frecuente de todos. Aparece como una mancha y su crecimiento es local. Se ulcera y no se cura, pero no duele. Es muy raro que provoque metástasis, pero hay que extraerlo rápidamente. El melanoma es uno de los más agresivos, dice el doctor Manuel Balanger, coordinador general de la campaña El Día del Lunar, organizada por el Círculo Dermatológico del Perú. De acuerdo a este texto, observamos que la idea central del texto se centra en los lunares que pueden ser manifestaciones del cáncer. El autor del texto, como podemos evidenciar, nos afirma que la exposición del sol sin ningún cuidado favorece la aparición de cáncer de piel. Aquí lo menciona. Señale la idea incorrecta del texto. En el texto nos indica que no todos los cánceres son inofensivos.
Entonces, esa es mi respuesta incorrecta. Acá me dice que no todos los lunares son. Y mira, la mayoría de los lunares son inofensivos, pero aquí, sin embargo, lo está afirmando y aquí no nos afirma eso. Según el texto, es verdad que los rayos solares estimulan el desarrollo del cáncer de piel. Muy bien, jovencitos, ustedes van a desarrollar los ejercicios en la página 146 y 147. Recuerda realizar tus ejercicios en el tiempo indicado y eso sería todo por hoy. Ya nos vemos hasta la próxima clase.